Es para mí un honor en esta ocasión. Vamos a adelantar y vamos a presentar al invitado siguiente. Le doy la bienvenida al doctor Luis Pérez Flores. Él es presidente del Colegio de Psicólogos de Perú y vicepresidente primero de ALAMOC. Su ponencia se titula Activación, Reactivación e Intervención Breve en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, Luis. Podés comenzar con tu presentación. Bien. Vamos a usar... definitivamente quiero decirles a ustedes que me siento sumamente complacido de estar en esta presentación y por esta actividad que viene realizando ALAMOC Latinoamérica. Creo que ya está claro para todos ustedes que ALAMOC es excelente rector del análisis, de la modificación de la conducta y terapias cognitivas conductuales. Y muchos de nosotros, pues tenemos muchos años en ALAMOC y nos da mucho gusto cómo poco a poco ALAMOC se ha ido consolidando en toda América Latina, al punto de decir que somos 17 países. Eso implica un gran trabajo. Y ahora, sobre todo, el trabajo que vienen haciendo los colegas que están participando en la Junta Directiva. En este caso, pues un saludo a Julio Scamerini, presidente en estos momentos de ALAMOC. Efectivamente, el tema que yo ahora voy a tratar es un asunto que surge a partir de la pandemia. Creo que para ello es importante un poco situarse en aquel momento cuando empezó a presentarse la pandemia. Para las verdades, voy a decir algo que ya todos ustedes lo tienen muy claro, pero es importante hacer referencia a ello, porque creo que esto permite, en cierta manera, aterrizar hacia dónde vamos y qué es lo que los terapeutas cognitivos conductuales han hecho, no solamente en América Latina y en el mundo. Permítanme decirles que habla igualmente es miembro del Consejo Directivo de la Confederación Mundial de Terapias Cognitivas y Conductuales. Y cuando hago referencia a esto, es que en las conversaciones que se tenían con los miembros de la Confederación, es que efectivamente pues estábamos ante un fenómeno nuevo sobre lo cual no teníamos alternativas. No había acontecido una situación similar, mejor dicho, eso es lo que pensábamos, y en cierta medida lo que teníamos que hacer para poder ingresar y trabajar en esta situación, que dicho sea de paso, es una situación en la cual tiende a visibilizar la actuación y la actividad de los psicoterapeutas cognitivo-conductuales, que como ustedes bien saben es una de las psicoterapias recomendadas justamente por la Organización Mundial de la Salud para el trabajo que se tenga que hacer en este tipo de situaciones. Más independiente de ello, no se tenía ni siquiera la remota idea de lo que se podía hacer. Y es lo que, diríamos, prácticamente a muchos de nosotros nos sorprendió. A muchos de nosotros nos obligó a pensar, y en mi caso, tal como Martín lo ha planteado, efectivamente yo en estos momentos soy el decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, que reúne a más de 37.000 psicólogos, lo cual empujaba a que parte de la labor, parte de este liderazgo de estar en el colegio, pues nos estaría empujando a buscar las alternativas de solución a toda esta problemática que veíamos cada día presentarse. Y para ello, el Colegio de Psicólogos, en conversaciones con el Ministerio de Salud, que definitivamente bueno, no fueron siempre tan gratas, en la pretensión de querer colaborar, diríamos, con la política del gobierno, ofrecimos al ministro de Salud de aquel tiempo la posibilidad de esto de lo que ya ustedes conocen como las atenciones remotas, las atenciones virtuales. Tuvimos cierta demora en la respuesta.
Sin embargo, veíamos que día a día aparecían casos, día a día gente que estaba empezando a angustiarse y no había una respuesta clara. De esa manera es que el Colegio de Psicólogos del Perú decide implementar lo que hemos denominado inicialmente una clínica psicológica virtual, que dicho sea de paso y en estos momentos se ha cristalizado ya como una obra que tiene que llevar a cabo el Colegio de Psicólogos. Entonces implementamos esto, pero para implementar, pues teníamos que intentar elaborar una especie de paradigma para poder hacer esto. ¿Qué es lo que acontece con ello? Y aquí quiero manifestarles lo que hemos logrado como resultado desde que aquí en el Perú se inicia el denominado confinamiento. Esto se inicia más o menos el 15 o 16 de marzo. Estamos ahora 14 de agosto. Han pasado, como ven, 5 meses aproximadamente. Y la situación en Perú está caótica. Creo que ya el Perú está pasando a nivel de proporción a ser, si no el primer país en el mundo de contagios, pero por lo menos uno de los primeros, lo cual sencillamente no es una agradable noticia. Acabamos de tener un brote muy fuerte. Ustedes imaginarán la población de Perú, no somos más de 32 millones, comparado con otros países mucho más grandes, como por ejemplo la Argentina. Pero hoy día, o ayer, perdón, se han registrado cerca de 9.000 contagios. Se han abierto las actividades aquí en Perú en aras de supuestamente recuperar la economía, pero creo que este intento de recuperar la economía lo único que va a hacer es retardar mucho más y va a generar más dificultades a nivel económico. No es grave, como digo, pero esa es la situación. De acuerdo a ello, como les decía, uno de los asuntos que nos interesaba antes de poder intervenir es revisar qué cosas existían en el mundo y no encontramos nada. Entonces, como terapeutas cognitivo-conductuales, empezamos a intentar ver cuáles son los elementos que caracterizan a esta situación, como para poder tener una idea de sobre qué podemos trabajar. Y generamos un concepto que dentro del enfoque cognitivo-conductual en estos momentos está bastante claro. Planteamos cuál era el contexto situacional. Entonces, ¿qué contexto situacional teníamos? En primer lugar, tenemos un contexto de confinamiento. No había pasado antes esto. En segundo lugar, la sobrecarga de información respecto al COVID y que se venía, sobre lo cual en ese momento había tanto desconocimiento. Bueno, todavía ahora hay desconocimiento y se van apareciendo cada día más cosas. No sé si tan rápidas como antes, pero ahora igualmente siguen apareciendo. Como por ejemplo este asunto que ahora conocemos del COVID, que el COVID sí deja secuelas. Por lo menos a nivel de lo que es el pulmón, ya ustedes saben, ¿no? Hay casos en los cuales se está viendo que la posibilidad de oxigenación disminuye al borde del 50%. Otro elemento que tiene que ver con esto, tercero, dentro de este contexto situacional, era la disminución de actividad. Como todos ustedes bien saben, una de las cuestiones que hace que el ser humano se mantenga, entre comillas, vivo es precisamente su actividad. Porque a partir de la actividad, pues, diríamos, la persona puede generar determinadas consecuencias positivas que hacen que la persona pues, repita sus comportamientos y sobre todo si estas actividades tienen unas consecuencias placenteras, pues hacen que la persona simple y llanamente se sienta bien, lo que podríamos decir el bienestar. Otro elemento del contexto situacional que consideramos fue el asunto de la denominada incertidumbre. O sea, esta situación generaba o genera incertidumbre. Ahora quizás un poco menos en cuanto a saber
lo que podría decirse, ya tenemos más claro lo que acontece con el COVID, ¿no? Cómo está funcionando, lo tenemos un poco más claro, pero en aquel momento era tal la incertidumbre que incluso la gente pensaba que estaba en el aire constantemente y navegaba en el aire y que venía directamente hacia la cara y podía entrar, o cómo era. Entonces, había una gran incertidumbre. Ahora hay un poquito menos de eso, pero igualmente la gente entra en lo que podríamos decir un elemento más que lo hemos denominado como el estado de alerta al contagio. Estas 5 características es lo que, diríamos, planteaba para poder hacer el análisis. ¿Y cuál podría ser la respuesta ante esto? O sea, ¿cuál es la respuesta al confinamiento, a la sobrecarga de información, difusión, y todas ellas en cierto conjunto? Si nosotros nos damos cuenta, en realidad, esta situación, y ahora ya está un poco más generalizado, porque entiéndase que este análisis se hace en abril más o menos, sí, en abril cercano a mayo, para saber cómo afrontar esto. Y lo único que se nos ocurre, y creo que no nos equivocamos, y que luego esto se generalizó, es asemejar a vivir una guerra. Una guerra en la cual, a diferencia de las guerras que hemos tenido, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o muchas guerras, lo que pasaba en esta guerra de manera particular es que no sabíamos cuándo el enemigo iba a atacar, o dónde estaba el enemigo, cómo era el enemigo, cómo actuaba el enemigo, o pensar que el enemigo estaba en cualquier lugar. Entonces, imagínense ustedes el estar en esa situación, o en qué momento nos iban a bombardear o nos iban a balear. Entonces, asemejamos como una especie de guerra, pero de ese tipo, con un enemigo que no se le veía. Entonces, al plantearlo de esa forma, creo que poder entender un poco más estos segmentos del contexto situacional que mencionábamos, nos dio más luces para poder empezar a mirar qué es lo que podía pasar y qué es lo que podríamos hacer. En función de ello, lo que decidimos nosotros fue convocar a una gran cantidad de colegas peruanos que pudieran venir a colaborar con el Colegio de Psicólogos e implementar lo que hemos denominado como la clínica psicológica del Colegio de Psicólogos del Perú, que vinieran a colaborar y con la intención de elegir a algunos de nuestros profesionales, fundamentalmente profesionales que tuvieran experiencia. El Perú tiene igualmente, a través del Ministerio de Salud, lo que se denomina la línea 100, pero donde principalmente hacen, hasta ahora hacen, un asunto que a partir de la ley de salud mental han denominado la famosa contención emocional. Término que a nosotros los psicólogos peruanos, por lo menos los que estamos comandando el Colegio de Psicólogos, no nos parece en absoluto, por no ser un término operativo y bueno, aquellos que manejan psicoterapia pues no meramente hacen eso. Y esto es importante porque necesitamos precisar qué tipo de estrategias podríamos utilizar ante esta situación, ¿no? Si bien nosotros manejamos, entiéndase, la psicoterapia cognitivo-conductual, era posible que nosotros podamos llevar a cabo una psicoterapia cognitivo-conductual tradicional de tanta cantidad de sesiones, por ejemplo, aun cuando los no fueran tan largas. Pero igual necesitábamos eso, contrarrestar y cómo. Pero para ello, en primer lugar, tenemos que saber cuál era la respuesta de la gente. Y para ello abrimos esta clínica y llevamos a cabo una difusión intensa que creo que bien lo pudimos aprovechar porque ustedes entenderán que no siempre es fácil llegar a la prensa y la prensa es el mejor medio para difundir un producto, pero lo logramos y nos prestaron bastante atención al punto tal que prácticamente mucha gente empezó a solicitar atención al Colegio de Psicólogos. Y se produjo lo que nosotros denominamos la activación en un caso, porque entiéndase que había una frecuencia de cuánta gente tuviera un trastorno, pero a raíz de esto se produce una activación y crece la línea.
Pero no solamente eso, sino acontece lo que denominamos la reactivación. La reactivación se refiere fundamentalmente a aquellas personas que ya tenían un cuadro antes de la pandemia, antes del confinamiento. Ya tenían un cuadro y que habían estado siendo tratados y en muchos casos ya habían supuestamente salido o entrado en un proceso de seguimiento. Pero esta situación lo que hizo de golpe fue reactivar esta serie de casos que tienen que ver con la depresión, los trastornos de ansiedad, el caso de las personas que tienen un trastorno límite de personalidad. Ha sido clarísimo, por lo menos en los primeros momentos. Y esto va a tener toda una secuencia, como que ahora ya estamos planteando aquello que todos ustedes saben, los trastornos por pandemia. Bien, en ese sentido, generamos esta clínica, generamos este formato por el Google, que creo que ahora se ha vuelto mucho más frecuente ya, y generamos este formato que lo pueden ustedes encontrar, incluso lo que están escuchando acá, pueden entrar y mirar en la página web del Colegio de Psicólogos, es www.cpsp, o sea, Colegio de Psicólogos de Perú, .pe, www.cps.cpsp.pe. Pueden ingresar y ahí van a encontrar una línea de atención, donde fundamentalmente van a encontrarse con un formato donde decía: buenas noches, con quien tengo el gusto. Por favor, voy a agradecerle que lleve un formulario de atención. O sea, cómo transformar la atención a la virtualidad. Eso también fue un proceso que tuvimos que revisar, porque había que poner a este tipo de atención todos los elementos que tiene que tener una atención con ética y con respeto a la persona. Y en ese sentido, en este caso, cómo que la persona pueda dar su consentimiento informado. Pero sobre todo, que pudiera ser diferente a lo que otros estamentos vienen haciendo. ¿Por qué? Porque en el caso del gobierno, con la famosa línea 100, una de las características que tenía esta línea 100, o que tiene, es que tiene muchos rechazos y muchas burlas. En nuestro caso, en cierta forma, hemos asumido algún modelo del que pasa en algunos hospitales o centros de salud mental comunitario, como que se llama acá, donde existen líneas telefónicas directas, pero en nuestro caso, como para poder pulir los casos, creíamos que era lo más pertinente no meramente hacer un teléfono donde pudiésemos recibir, diríamos, llamadas o contactos de personas que en verdad no pudiesen tener una buena actuación. Entonces, esto era difícil de hacerlo, pero creo que nos ha resultado bastante bien y hasta el momento podemos decir que en realidad no hemos recibido, no exageraría en decirles que hemos recibido alguna burla o algún rechazo por parte de la atención. Entonces, todo esto tuvo que ver con cómo fue este proceso de revisión, donde le dábamos las seguridades a la persona que solicitaba que estábamos ante un servicio bastante profesional. Dice: usted comprenderá que esta es una atención profesional, queremos darle todas las garantías del caso, el secreto profesional se requiere conocimiento suyo para ser atendida, ¿no? Entonces llegaba un formulario, lo enviaban, ¿no? Lo enviaban y después de ello, diríamos, se comunicaba a la persona que recibía, habíamos formado una central y se le indicaba que para poder ayudar necesitaba que nos brinde algunos datos de estricta confidencialidad, ante lo cual nos comprometíamos con el secreto profesional. Luego de ello, un psicólogo se pondrá en contacto con usted a la brevedad. Entonces le pedía nombres, apellidos, todo lo que era afiliación a partir de eso, pero centralmente datos que nos pudieran rápidamente, porque eran prácticamente solicitudes de atención de emergencia o situaciones de crisis. Ese fue el otro elemento que se tenía que considerar cuando estaba aconteciendo esto. Entonces, teníamos que tener datos rápidos y fundamentalmente teníamos que tener personas con experiencia que no se demoraran en necesariamente hacer una serie de preguntas como para que poder entender el caso, sino que en base a su experiencia, y eso fue importante, seleccionar el tipo de profesional que tenemos que tener, mínimo 10 años de experiencia, fundamentalmente en el campo de la salud, en el campo de la clínica, y varios de ellos con formación psicoterapéutica. Entonces, se sacaron esos datos y se le pidió fundamentalmente lo que era con referencia al problema central de lo que estaba aconteciendo en su momento.
Se le pedía en ese caso que describa lo más detalladamente posible cuál era el problema a consultar, cuándo fue la última vez que pasó, en qué momento le sucede, o sea, como para poder hacer rapidísimo un análisis cognitivo-comportamental, qué sensaciones fisiológicas, todo aquello que entendemos que se hace en una evaluación por entrevista dirigida a la historia clínica. Obviamente ustedes entenderán que acá no era necesario utilizar ninguna prueba psicológica, más allá que realmente no es necesario para estas cosas, sino utilizar fundamentalmente el manejo y el criterio clínico, la entrevista clínica, como para poder obtener rápidamente los datos. Igual, cuál es la consecuencia de lo que sucede, cómo ha intentado manejar hasta el momento, qué cosas ha intentado, han sido de ayuda, ¿no? Todos estos datos los pueden encontrar igualmente en la página web que yo les he mencionado. Y de ahí, bueno, ver qué sistema podríamos utilizar y sobre todo decidir qué tipo de diagnóstico tenemos que utilizar. Si realmente, como para la intervención, teníamos que utilizar un diagnóstico de tipo categorial, tipo DSM-5 o 7, 11, ¿no? Que plantea la OMS. A nosotros no nos parecía lo pertinente porque no nos iba a permitir hacer un análisis adecuado, de tal forma que más bien preferimos un análisis, un diagnóstico de tipo paradigmático, dimensional, ¿no? Que sí nos iba a permitir un rapidísimo análisis en el camino con la persona para poder intervenir. O sea, mientras estábamos evaluando, ya debido a la experticia de los terapeutas, pues se podía hacer un análisis rápido de la situación. ¿Qué es lo que logramos hasta el momento, ¿no? Cuando ya la clínica un poco como que ha bajado sus atenciones, sigue atendiendo, pero a partir de lo que está otra vez pasando, al parecer lo vamos a tener que reactivar de manera importante. Y el Colegio de Psicólogos se divide en 17 regiones y el Colegio de Psicólogos aproximadamente debe haber atendido, no tengo el último dato, pero ya sobrepasábamos los 6.500. Y dentro de esos, lo que corresponde al Consejo Directivo Nacional, al momento tenemos atenciones de 2.650 personas. Dígame qué servicio puede tener una cantidad tan importante en 5 meses. Y eso es posible que haya pasado en otros países o pueda pasar en otros países. Realmente la gente está necesitando mucho. Pero de todo esto, ¿qué es lo más importante de todo? Que de estos 2.650, el 62.9% son mujeres y 37.1% son varones. Eso llama la atención. O sea, la mujer está teniendo un mayor impacto a este nivel, de acuerdo a estos datos. Teníamos un rango de 6 a 79 años, eso es lo que hemos tenido, en realidad. Y debido a la naturaleza de nuestra atención, la gente clase A, B, C, siempre tiene sus psicólogos, sus psicoterapeutas. La gente desprotegida era la gente del pueblo, la gente de E, de donde nosotros tuvimos el 85% de solicitudes de atención. 78% era de Lima Metropolitana, 18% de otras ciudades y 4% del extranjero. Bien, ¿y cuáles son las distribuciones por edad? Y eso es un dato importante que hasta el momento estamos utilizando, ¿no? Los niños, 0.25%. De 10 a 15 años, 2.98%. O sea, si sumamos a ambos, entre niños y jóvenes y adolescencia temprana, estaríamos hablando casi de 3.30%. Que es bajísimo, y estas cosas son útiles como para saber qué tipo de políticas y cómo han enfrentado los niños esta situación. Al parecer los niños han resultado bastante resilientes a esta situación y comprensibles. Quienes no lo resultan así han sido principalmente aquellos jóvenes de 21 a 30 años, donde ubicamos el 50% de solicitudes. Es altísimo. Es altísimo, y lo más interesante es que esa es la gente que al parecer es la que más se contagia en estos momentos. Y esos datos son sumamente interesantes, ¿no? Igualmente, el caso de los adultos mayores, el porcentaje del 71 a 80% es bajo, es solamente el 2%. 2%, 61 a 70 años, 2%, o sea, entre 60 a 80 es el 4%, similar a lo de los niños.
Sin embargo, entendemos que ellos son los que más fallecen, pero los abuelitos y los niños han sobrevivido bastante bien todavía en estos tiempos. Sin embargo, de estas características, algo que nos ha permitido de manera rápida poder entender la problemática de esta gente, al no poder hacer una gran historia clínica como normalmente se hace en tiempos de no confinamiento, es que asumimos elementos que se plantean a partir de la vulnerabilidad. Y en muchos de estos casos todavía no tenemos con puntajes ni porcentajes, pero tienen antecedentes de maltrato, tienen antecedentes de desamparo social y afectivo, y sobre todo de desinformación y una posibilidad de baja resiliencia. Entonces, 4 elementos que han contribuido a la vulnerabilidad de toda esta cantidad de personas que venimos tratando, ¿no? ¿Dónde se van estas cosas? O sea, definitivamente eso es un elemento importante a tratar, pero no era aquello que nosotros necesitábamos tratar, porque teníamos que hacer una intervención rápida. Lo que teníamos que hacer era prácticamente hacer que las personas, diríamos, se sientan mejor, porque en estos tiempos, los medicamentos, ningún medicamento está funcionando de manera óptima. Es que estamos en otra situación. Y ahí hacíamos la comparación de decir, es posible que un psicofármaco, un tranquilizante, un ansiolítico, un antidepresivo pueda servir en una guerra donde están bombardeando constantemente. O sea, ¿cuánto podría ser de amortiguador? Entonces, era eso insuficiente y por ello es que la prioridad de plantear la posibilidad de una intervención psicoterapéutica breve era la alternativa más importante. Entonces, esto podríamos decir, sé que otros colegas están tocando ya estos temas de cómo están interviniendo, pero creo que estos datos deberían, sirven justamente para validar aquello de por qué los elementos de la terapia cognitivo-conductual transformadas a la terapia breve pueden ser útiles en estos momentos para el afrontamiento de la pandemia, el confinamiento y la incertidumbre y lo demás. Pero en todo esto, ¿qué es lo que nosotros encontramos a nivel porcentual? Y aquí viene en orden de prelación los tipos de problemas que hemos encontrado y que los hemos opuesto de manera fundamentalmente utilizando un modelo cognitivo-conductual, donde la especificidad del tipo de comportamiento, el tipo de trastorno que tuviera la persona era importante. O sea, en primer lugar, la reacción ansiosa depresiva. Con esa se partió, pero luego apareció la reactivación de trastornos psicológicos previos, que es lo que les había manifestado. Perdón, me salté algo. Primero, era el miedo exacerbado al contagio. Eso fue frecuentísimo y sobre todo veíamos que el momento en el cual aparecían y las consultas eran mayores era en la noche y a la hora de dormir. El pánico al contagio. O sea, gente que se pasaba en vela, gente que se pasaba en insomnio, ¿no? Después, la crisis de angustia y el estrés agudo por sobreinformación. Mucha confusión, muchísima confusión asociado a reacciones somáticas y el insomnio. Gente que se amanecía y que de pronto nos llamaba a las 6, 7 de la mañana porque no podía dormir. Entonces, eso es lo que pasó inicialmente. Y luego lo que le decía la reacción ansiosa depresiva, ya, la reactivación de trastornos psicológicos previos, ¿no? También gente que ya tenía problemas anteriormente y ahora aparecía igualmente con nuevos problemas, ¿no? Después, una reacción depresiva leve o moderada, ¿no? Pensamientos e intentos de suicidio bastante frecuentes y con mucha frecuencia asociada a personas con TLB, donde había ira, conducta impulsiva, pensamiento de suicidio, autolesiones. Estrés y sentimiento de claustrofobia por confinamiento, angustia y tristeza por distanciamiento familiar, duelo por rompimiento de pareja, y miren cómo afectó a la relación de pareja, y la reacción depresiva ansiosa por peleas con la pareja y o la familia. Igualmente, un estrés por sobrecarga laboral de riesgo, vale decir, empezamos a recibir profesionales de salud, otros colegios profesionales empezaron a hacer convenios con el colegio de psicólogos como para poder atender en el caso, por ejemplo, de las obstetrices y en algunos casos de las enfermeras y de los químicos farmacéuticos o los biólogos. Después, el estrés por infección del COVID-19, ¿no? Gente que entraba en incertidumbre, no saber si la enfermedad va a progresar con mucha angustia, con muchísima angustia,
Y el caso de algunos casos bastante extraños que tuvimos a bien tener con gente que había tenido COVID y muy intenso, y como que ahora está pasando, en el proceso de, diríamos, de ir mejorando, entraban en fases de lo que hemos denominado de desrealización. Gente que de pronto miraba, se pellizcaba, ¿no? Se jalaba los pelos para saber si estaban realmente vivos, porque veían cosas muy distantes y en su confinamiento, cuando los familiares no se acercaban, entonces miraban si eso era verdad. Sensaciones de ese tipo es que ha sentido la gente. Por supuesto, algo que se ha pasado y que ahora creo que está quedando mucho más fuerte todavía es la angustia y la tristeza por la pérdida laboral y económica. Ustedes saben que en estos momentos hay una gran cantidad de gente que se está quedando y se ha quedado sin trabajo. Y la reactivación económica va a demorar, supone que en nuestro país, 2 a 3 años, sobre lo cual tenemos que prepararnos. Pero algo que también apareció y que se puso de manera importante era la situación de desilotipia ante la dificultad de poder verse con las personas, en gente que ya venía alarmando esto, y de hecho el maltrato a la pareja en aquellas personas que vivían. De pronto, igualmente, la reacción ansiosa y depresiva por familiares de riesgo. O sea, teníamos personas que tenían hermanos trabajando en la policía o trabajando en los establecimientos de salud y entraban en tremenda angustia y ansioso, llamaban preocupados por sus hermanos. Igualmente, gente que se angustiaba por falta de medicación, porque como habían empezado a depender de algunas medicaciones, sobre todo aquellos que ya tenían cuadros previos, porque no era el caso de la gente que, digamos, en este momento estaba haciendo su reacción, era más ese tipo de personas, ¿no? Empezaron a aparecer, a preocuparse, y sin embargo, ante esas personas, algo que resultó tremendamente importante es precisamente el trabajo que se hizo con psicoterapia breve cognitivo-conductual, así se le ha planteado y se le ha denominado como tal, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos espera? Igual, ustedes saben que en realidad las épocas van generando nuevos trastornos. La bulimia es un trastorno postmoderno. La bulimia no existía de la forma como existe ahora, por allá por los años 50. ¿No? Los trastornos alimentarios son tipos, los trastornos de la imagen son de estos tiempos. Entonces, así como esto, pues los trastornos que se van a ir generando, pues están dependiendo fundamentalmente de esta situación. En ese sentido, ya se está visualizando el trastorno post-pandemia. La gente que queda igualmente con COVID, la gente que, los familiares, ¿no? Que igualmente pareciera ser como si fuese un estrés postraumático, con todas esas características de gente que trabaja, ya ustedes saben, en el sector salud, viendo gente que se muere, gente que, bueno, no han podido salvar. Por supuesto, la sobrecarga por virtualidad. Y la depresión que va a empezar a aparecer y ha aparecido en algunos casos, ¿no? Por toda esta pérdida laboral, pero sobre todo, igualmente, por este duelo patológico. De hecho, estamos igualmente teniendo casos de gente que tiene estrés por incertidumbre y definitivamente más problemas familiares. En ese sentido, una de las cosas que, como en la Segunda Guerra Mundial, quiero recordarles que la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que trajo a la Segunda Guerra Mundial es la aparición de la psicología clínica. La psiquiatría surge por allá por el 1800. Y por eso es que tenemos una cantidad importante de psicoterapeutas iniciales que han sido psiquiatras. Pero algo que es impresionante es que a partir de la Segunda Guerra Mundial aparece la psicología clínica de forma mucho más clara. Y es en el momento en el cual también de pronto empiezan a aparecer algunos visos de los nuevos terapeutas, muchos de ellos psicólogos, y en estos momentos muchos de ellos psicoterapeutas cognitivo-conductuales. Al mundo lo que le espera es un nuevo tipo de psicoterapia también. Un tipo de psicoterapia que ya viene existiendo, pero que este momento está permitiendo un mayor posicionamiento a partir, fundamentalmente, de observar la aplicabilidad y la posibilidad de dar alternativas al mundo. Y esa es la terapia cognitivo-conductual, que hemos tenido que adecuar a eso, con un tipo de terapia breve que vamos a tener que reestructurar de repente determinadas
formatos, por ejemplo, los famosos 45 minutos que antes se decía de parte de la psicoterapia tradicional, que no necesariamente es, y ya todos sabemos que en realidad mucha psicoterapia incluso se está haciendo de manera real y ahora se está haciendo de manera virtual. O sea, la virtualidad a los psicólogos, a los psicoterapeutas, en realidad no le ha restado, sino más bien le ha sumado y sobre todo ha permitido utilizar toda esta virtualidad cuando, diríamos, la gente ha estado sufriendo. Ese es un tanto el resultado. Yo no me voy a hablar específicamente de las técnicas, pero prácticamente casi todas las técnicas cognitivo-conductuales se han estado utilizando y se vienen utilizando y se utilizarán de acá para adelante, instaurado mediante este medio por parte de la psicoterapia cognitivo-conductual. Muy buenas noches. Ha sido un gusto haber participado en esta jornada de ALAMOC Latinoamérica. Hasta pronto. Luis, muchísimas gracias. Siempre es un gusto escucharte. Personalmente siento una profunda admiración por el trabajo que ha hecho el Colegio de Psicólogos de Perú, por la rapidez con la que han actuado y por la enorme generosidad que han tenido para con todas las profesionales, porque han sacado unas capacitaciones gratuitas para todos con una velocidad increíble. La gestión que están teniendo es espectacular, Luis, y creo que todos nos podemos beneficiar por eso. Te mando un gran saludo y esperamos contar con vos en próximas presentaciones.